Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiago, el reportero de Guerra Tibiana. Y es que les vamos a traer un boletín informativo sobre las guerras que están pasando en los servidores NA. Como ya saben, le hemos traído ciertos contextos de algunas guerras, le he traído a las personas para que hablen de su visión en las guerras que están peleando. Pero de vez en cuando también vamos a sacar un boletín como lo va a hacer en donde le voy a estar explicando cómo están yendo las guerras que ya yo expuse y les traeré las noticias más importantes como tal. En el día de hoy vamos a hablar principalmente de Ilucera, porque mi servidor, el servidor donde yo juego, es una cosa un tanto extraña y yo se lo voy a explicar más adelante. Por supuesto vamos a traer el mandangón entre la Army y la Reaper, y que ahora en Wintera se prendió porque saben que ya Cianarch y Loyalty hicieron las paces y se volvieron a unir y ahora están atacando Wintera. Así que esos son los tres puntos que vamos a tocar en el noticiero informativo o el boletín informativo de este video. Así que dentro vídeo. Comencemos con Ilucera, y es que el servidor donde juego tiene varias sorpresitas y es que no sé por dónde comenzar, pero comencemos desde un punto de partida de la entrevista que le hice al Sander TV, en el cual él dijo que él tenía que dominar Ilucera porque tenía muchos makers, la guild de Ilucera, o sea los alzados allá en Miquera, lo cual les comprometía el dominando que ellos tenían. Y así es como comenzó la gente de Miquera, junto a los que ya estaban peleando alguna escaramuza allá en Ilucera, a empezar a guerrear de una manera más intensa en este servidor, en la cual se les unieron corredores como pueden ser Capitán, Siki, Joha, Alexander y otros jugadores, y empezaron a tornar un poco más difícil la guerra para los alzados. ¿En qué concluyó esto? En que los alzados buscaron hacer una alianza. Y aquí es donde yo les digo que mi video con la entrevista que yo tuve con Alexander estaba un poco desactualizada porque ya ellos habían tenido un acuerdo con Alexander, pero ciertas personas del team de los alzados no están de acuerdo con esta alianza. Los alzados tenían un conflicto de intereses o de opiniones. Había una gran parte que veía con buenos ojos la unión con las personas de Miquera porque lo estaban troleando bastante y no podían ni subir niveles acordemente ni farmear como ellos querían. Y había un grupo minoritario que decían que esto no era nada y que querían seguir guerreando tanto en Miquera como en Ilucera. ¿Cuál fue el desenlace? Pues se dividió la guild de los alzados y por un lado estaban los más alzados comandados por Bebe y por el otro estaban los New Iluceras, los cuales están Sek y Leo, entre otros líderes. También fue Miquera. Y si recordamos algunas cosas que dijo Alexander en nuestra entrevista, dijo principalmente que le gustaría que Ale Tibia jugara con él, ya que Ale era una persona que le gustaba jugar el servidor y que en su team están las personas que jugaban realmente Miquera y no eran un support o un team PK. ¿Y qué pasó? Bueno, Ale Tibia también está en la unión y está en el guild que está ahora dominando en Miquera. Ustedes dirán, ¿qué pasó con esta mini guerra en Ilucera? Pues, ¿qué ustedes creen? ¿Hubo realmente una unión? Porque a los más alzados no les dieron soporte desde Cianera, ya que la Loyalty tiene como objetivo primordial atacar a Wintera, así que a Bebercito Bebelín no le tocó otra sino que aliarse con los de New Ilucera y así ser absorbido por esa guild. Para hablar de Wintera primeramente tenemos que ir a Cianera, y es que recuerden que una especie de unión entre la Cianarch y la Loyal, pues parece que no todos los miembros de la Cianarch están realmente de acuerdo con esta unión, en los cuales figuran Little Pepe, Hodl y una que otra persona que a lo mejor no lo he visto por allá en los streams, pero puede que se haya unido también con los Reaper allá comandados por Nimer. Recuerdan que uno de los puntos para que hubiera unión era que no se iban a pedir maker en otros servidores, y hasta cierto punto se ha podido cumplir ese acuerdo. A los que le han pedido maker en Wintera han sido a ciertas personas que son Academy y Member o algo así, que son esas personas que tuvieron un punto bastante neutral en la guerra que tuvieron entre ellos. Pero como dice un amigo, en cierto punto es como que medio obligado que se creen los makers allá. Es como que no te obligan, pero te meten un poco allí de la moralidad de que nos están atacando, y bueno, como tú te sientes moralmente afectado y dices, bueno, de verdad que tengo que ayudar, están creando maker en Wintera todo el equipo, aunque repito, no es algo obligatorio.
Entonces, ¿qué está pasando? Que esto da como consecuencia que la Loyalty se está metiendo en Wintera y está molestando más o menos allá en Wintera. Desconozco porque no tengo muchas imágenes, pero aquí lo voy a juntar algunas cosas que sube Cancángel, que es sobre unos ataques que ellos realizan y que, bueno, sí matan personas y por lo menos están molestando en ese servidor. Esto desencadena en mi war preferida, Army vs Reaper, Reaper vs Army. Realmente el mandangón aquí no deja de ser. Todos los días son publicaciones en Instagram, todos los días tenemos un buen stream, ya sea por el stream de P o por Nasco. Aquí la acción PvP nunca deja de ser. Ustedes me dirán, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta guerra? ¿Quién la está ganando? ¿Quién está haciendo las cosas bien? Pues yo les voy a decir que yo creo que esta war va para varios meses más. Realmente en este punto yo no puedo decir quién está ganando, quién está perdiendo. Sí puedo decir que al principio la Reaper estaba atacando con mucha fuerza, pero la Army tenía miembros muy importantes como pueden ser Barquillo y Nasco y algunos miembros más que estaban de vacaciones en Cancún y no se habían integrado. Entonces al principio la Reaper estaba atacando muy bien, estaba atacando muy fuerte con 3 servidores allá en Lover. Y Nasco, yo creo que ellos emparejaron bastante la guerra, porque como quieran son corredores, son commander y tienen cierto peso en ese team, por no decir muchísimo peso. Frozen se la pasa publicando a cada rato videos que ellos matan a niveles 1000. Nickbo a cada rato sube screen de los pokés de su TS y la verdad se ven bastantes letricas verdes. Entonces ellos tienen un show montado y cada quien quiere hacer ver de que ellos están haciendo muy bien en ese servidor. Aunque sí hay ciertas pistas de que el team de la Reaper no la está pasando muy bien en los masivos que está haciendo en Lovera, porque hace como una semana y media Pez colocó en su historia de Instagram de que si hay personas que quieran guarear en Lovera y tienen al menos un Maker 150 más, siempre y cuando conozcan a alguien de su team, están totalmente bienvenidos. Esto fue motivo de burla de algunos de los miembros del Army porque sabemos que PES tiene el team de Talera, un team en Cianera y team en Wintera que hacen support y hacen masivos en Lovera y aún así necesita muchas más personas. Entonces esto deja mucho que desear del team de la Reaper. Otra cosa es que, por ejemplo, una historia de Naucar es que mostró que 3 personas de la guild de la Reaper en Talera ya están colocando sus char en bazar y uno de ellos en 1200, así que es algo que hay que tomar en cuenta. Aunque Frozen en su historia colocó que su amigo está vendiendo su char para comprarse uno más alto, así que veremos qué pasará en esta guerra entre Army y Reaper. Bueno, mi brother, eso fue todo por esta emisión del boletín informativo de Tiago, el reportero de Guerra Tibiana. Si quieres saber mucho más de los contenidos de las guerras de los servidores NA, este es tu canal porque aquí te lo vamos a traer. Te voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigas y si quieres contactarte conmigo por algún motivo, lo puedes hacer. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.